Gracias por estar en sintonía de Luxor TV. En breves segundos vamos a iniciar, así que comparte este video con todos tus amigos para que puedan disfrutar de esta información. Bueno, espero se encuentren todos muy bien. Como ustedes saben, el video de ayer se cortó. Repentinamente hubo un corte en la señal y se cayó la transmisión. Así que hoy vamos a continuar con más datos. Así que comparte este video con todos tus amigos y como quien dice, ya regresamos. Como ustedes saben, One Ecosystem es un proyecto FinChat. Repito nuevamente, toma dos. Como ustedes saben, One Ecosystem es un proyecto fintech que utiliza finanzas descentralizadas. Quiere decir que estamos utilizando a Uniswap, nuestro gran amigo Uniswap, el unicornio que utiliza este tipo de tecnología DeFi. Y este exchange pues está permitiendo que nuestro One se refleje, ¿adivinen dónde? En el CoinMarketCap, así como lo están escuchando. Y el valor sigue siendo el mismo de siempre porque es un valor estable. Ahí lo tenemos. Ese es One proyectándose a la comunidad cripto, marcando el ritmo. Y como estamos en el proceso de despliegue a la cadena de Polygon, es lógico y entendible que el pool no esté activado al 100%. El pool de liquidez está compuesto por los proveedores de liquidez, que son aquellos que tienen el dinero, pero no fiat, sino dinero cripto. Puede ser cualquier proyecto de criptomoneda o cualquier persona que tenga mucho interés en ayudar a este proyecto. Y si tú tienes $1.000.000, ¿qué es lo que tú haces? Lo pones a trabajar a través de un plazo fijo y esto te genera un interés mensual. Igual va a suceder con nuestro proyecto. Nuestros padrinos van a dar el aporte de liquidez a este pool para permitir que los comercios en DealShaker puedan avanzar y, como quien dice, conseguir ofertas, cualquiera de las que ustedes puedan ver dentro de DealShaker. Esta es una de ellas, por cierto. Está al 50% One para todos aquellos que quieran un antivirus de McAfee. Es online. Quiere decir que cualquiera la puede comprar en cualquier parte del mundo. Es con mi compañía. Y eventualmente veremos este tipo de ofertas y muchas más al 100% One después de lo que sucede en Malasia. De momento les puedo ofrecer 50% y ya hay personas de México que compraron. Acá en Panamá han comprado y pueden aprovecharla. Entonces, estamos por el buen camino, pero si tú no has hecho el salto, adivinen qué, estás en problema. Eso sí, todo aquel que no hace el salto va a perder la posibilidad de hacer cualquier tipo de transacción con las aplicaciones que desarrolla la compañía. Bueno, ayer estamos hablando del liderazgo de One y como ustedes saben, ya me enteré que por acá, por el chat, no puedo estar pasando enlaces de sitios web, específicamente de blogs o informaciones promocionales, ese tipo de cosas, porque automáticamente el video pues sufre un problema y se cae la señal. Así que voy a evitar enviar por el chat enlaces, al menos que sean videos de YouTube. Ellos sí permiten ese tipo de cosas por allí. Y una que otras cositas de portales web, pues, que tengan ya información, pero que no sea datos específicos, sobre todo noticias como el newsletter o información que no esté procesada. Son políticas del canal, no puedo hacer nada allí.
Ok, vamos con los datos. De todas formas, la señal también sufrió una baja potencia. Puede ser también que eso haya sucedido, pero justo que pongo el enlace me manda el chat de YouTube una alerta roja y después se cayó el video, así que ya entendí el mensaje. Mi amigo y socio Google. Vamos bien, vamos bien. Ok, como ustedes saben, este es un canal monetizado, este es un canal que es un negocio, es una actividad comercial. Esto no es algo amateur, esto es un canal, todos los canales en YouTube que monetizan están haciendo su trabajo. Mi trabajo es aportar contenido, contenido positivo y bueno para una comunidad cautiva como ustedes. Y a la vez, de esta manera, YouTube me ayuda a mí a divulgar más la información en todas partes del mundo. Por eso, si tú compartes el video, le das un like, nuestro proyecto lo van a ver más personas. Y ese es el trato que yo hice con Google. Si yo no hago mi trabajo, pues ellos no me van a ayudar a hacer ningún tipo de divulgación y el canal puede morir en el camino. Y pasa como muchos otros proyectos que tienen 100.000 seguidores, pero nada más lo ven 1.000 o 2.000 personas. La idea es que esto no pase, entonces uno tiene que mantener el ritmo allí. Yo no puedo parar, yo no puedo darme vacaciones, como quien dice, en esta etapa de desarrollo porque perdemos el momentum y no quiero que eso suceda. Así que mantenemos el ritmo y vamos con la información que yo les dejé pendiente ayer a todos ustedes. Y es sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Ah? Analícenlo. El 23 de marzo, dice allí, el final del despliegue de la blockchain y el comienzo de un nuevo futuro. ¿Estás preparado tú para el comienzo de un nuevo futuro? Si has hecho el salto, vuelvo, insisto, vas a estar preparado para todo lo que va a decir la compañía en Malasia. Y estamos hablando de cosas fuertes porque ahora vamos a desmenuzar la información que da la compañía en su newsletter. Hay que leer entre líneas, gente, ¿ok? Tienen que estar claro con eso. Pero antes de ir a esa información, quiero observar que estén conectados varias personas para que esta transmisión pues agarre un vuelo interesante. Hay 78 personas observando el video. Creo que estamos sumamente bien. Voy con unos saludos rapidito. Yacine Alet conectado. Saludos, Panarrueda. Administraciones proactivas. También saludos de Medellín, Colombia. Miguel Ángel. Saludos desde Medellín también. Álvaro Herrera. Saludos, mi amigo Álvaro, desde Panamá. Jairo también conectado. Hola, buenas noches. De Frontino, Antioquia. Jairo también desde Colombia. Chicoroco NFTS o es super proyecto. José David Caballero dice buenas noches desde Tierra Blanca, Veracruz, México. Saludos a todos por allá. También tenemos acá a Gustavo desde Popayán, Colombia. Tenemos también a David Hurtado conectado desde Canadá. Saludos a toda esa gente que está en el norte. Teodoro. Tenemos a Julián desde Medellín, Colombia. A Oscar. Tenemos también a Augusto. Jesús. Gise. Tibisay dice buenas noches desde Valencia, Venezuela. Saludos a toda la comunidad de Venezuela. Tenemos también desde Medellín al canal Explicaciones con Julián. Tenemos a María. Saludos desde Montería. Nelson. Saludos desde México. Y así sucesivamente a Óscar, a Wilfredo, a Raúl Martínez, Fabián y muchos más conectándose. Aurelio, saludos. Bienvenidos chicos y chicas. Bueno, hagan sus preguntas, signo de interrogación y les voy a responder lo que sea. Vamos con este dato. Voy a bajar un poquito la página para que podamos leer aquí lo que dice. Lo que dice el comunicado. El 23 de marzo, durante el Congreso Mundial de One Ecosystem llamado El futuro comienza hoy, en presente, ¿ok? No
más adelante, sino ya. O sea, en Malasia va a suceder esto. Se fijará el fin del despliegue de la cadena de bloques de Polygon, donde One ha ido a capa 2 y ese proceso se va a culminar en Malasia. ¿Qué día? El 23 de marzo. Ya tiene fecha de cumpleaños. ¿Ok? Eso es muy importante. La transferencia de la cadena de bloques pública de Polygon abrirá el sistema a una descentralización total. Descentralización total. Grábense eso. Una seguridad completa. Casualmente, hoy acabo de lanzar un video sobre esa seguridad completa. Lo vamos a analizar más adelante. Les voy a explicar cuál es mi punto de vista sobre ese tema. Y un empoderamiento total ¿de quién? De los usuarios. Desde la cadena de bloques privada basada en Ethereum, que está en capa 1 y donde muchos todavía están allí y se van a quedar atrapados allí porque no tienen idea de lo que viene o ya dijeron hasta aquí llego yo. Bueno, allá ustedes. Nos abrimos y conectamos a la cadena de bloques pública global. Cadena de bloques pública global. ¿Qué será eso, señores? Ahora les voy a explicar. Abriremos, dice así, todos nuestros proyectos con ese al mundo y daremos el poder a los propios usuarios. Uno de los mejores beneficios es el empoderamiento total del usuario. Lo vuelve a confirmar la compañía. Y seguimos. El uso de la plataforma Polygon garantiza una seguridad alta y completa. Aumentará la escalabilidad y la soberanía de nuestro proyecto y garantiza tarifas bajas y beneficios estructurales. Esto está sumamente claro. Quiere decir que después del 23 de marzo, cuando la compañía comience a hablar con nosotros, con la comunidad, y me imagino que esa información va a ser regada por todas partes, porque es un evento público abierto. Cuando ellos dicen que la cadena de bloques de Polygon se abrirá todo el sistema de una forma total, descentralizada, de una forma segura, completa y va a empoderar al usuario, lo que yo entiendo como empoderamiento es cuando a ti te dan algo que tú no tenías y producto de eso que te dieron tienes poder. Ok, ¿cuál es el triángulo de poder? Ok, les voy a hablar. Según información que yo tengo, todo aquel que tenga este triángulo de poder, pues puede decir que es una persona que es dichosa, ¿no? Y que va a estar, como quien dice, con mucho poder. Uno de ellos es tener una salud perfecta en todos los sentidos. Sentirte bien, sano, fuerte, con energía, con mucha vitalidad y estar en condiciones físicas. ¿Ok? La otra punta de ese triángulo sería tener todo resuelto económicamente, que viene siendo la parte de libertad financiera en su máxima expresión. Tener tantos recursos que tú te empoderas financieramente y ya para ti la parte económica no es un problema. No necesitas estar buscando el pan diario porque ya tú tienes eso asegurado, producto de tu conocimiento financiero y producto de que pues recibiste una información y hoy día pues estás libre financieramente. ¿Ok?
Y la otra parte de ese triángulo de poder vendría a ser el tiempo. Que tú dispones de tu tiempo para ti, para tú gastarlo en lo que a ti se te ocurra y te plazca. Que no tienes que estar esclavo a nada. ¿Ok? Entonces tenemos libertad financiera, control de tu tiempo absoluto para hacer lo que te plazca en cualquier momento y salud perfecta. Quiere decir que si tú tienes estas tres puntales de ese triángulo, ya en este preciso momento resolviste una etapa de tu vida y estás entrando, como quien dice, en un camino interesante hacia la felicidad. ¿Ok? Si no lo tienes, no hay problema. Pero para muchos, quizás tengan una buena salud, quizás sí dispongan de su tiempo porque no trabajan para ninguna compañía, son emprendedores de su propio negocio. Pero aún así, una persona que es emprendedora de su propio negocio también está esclavizado al tiempo porque tiene que poner toda su atención a ese negocio. Ya tendríamos que entrar en un aspecto de salir de la rueda de buscar el dinero, la rueda de nuestro amigo Kiyosaki. Y para salir de allí, entras en la categoría de inversionista, donde tú pones a trabajar tu dinero y tú recibes un flujo efectivo diario, mensual, anual de tu actividad comercial. Bueno, supongamos que esos dos puntales los tienes listos, pero te falta el flujo efectivo. Entonces, puede ser que este empoderamiento que vamos a recibir de la compañía nos va a permitir concretar ya en este 2024 parte de esa libertad financiera, porque nos vamos a empoderar sobre una tecnología blockchain que es pública y nuestro One va a ser público. ¿Ok? Porque ellos están diciendo aquí, desde las cadenas de bloques privadas basadas en Ethereum, nos abrimos y conectamos a la cadena de bloques pública global. Y para tú conectarte a una cadena de bloques pública global, ¿qué es lo que tienes que hacer? En la primera etapa, conectarte a 3 carteras, o por lo menos a una, que es la que vamos a hablar hoy. Y esta cartera se llama MetaMask. ¿Ok? Supongamos que la compañía nos va a empoderar y va a liberar el One. Porque ahora mismo la compañía controla en su totalidad todo el activo One. ¿Ok? Que son 250,000 millones de OEs. Ella controla eso. La compañía fácilmente pudiera irse a hacer negocios solita ella con ese capital y mostrar solamente la cantidad de holders reales basado a través del IP, que por eso es que cambiaron el servidor de seguridad, que ahora vamos a hablar de eso también, y ubicar verdaderamente de que estamos en 190 países y que en esos 190 países por lo menos hay una persona con un wallet de One. Cualquier proyecto de criptomoneda va a decir, tú sabes que me interesa ese negocio que usted tiene. Y lo puede testear, verificar. ¿Ok? Entonces, para que estas cosas suceden, para que ese empoderamiento se dé, la compañía nos está apoyando con la tecnología. Y hoy se hizo un cambio de servidor que se llama Cloudflare. Y les voy a decir, es uno de los sistemas de seguridad que existen en el mundo que utilizan muchas compañías de criptomonedas y de otros tipos de proyectos. Entonces la compañía, acabo de notar que se ha conectado con este tipo de servicio. Es muy importante, eso es muy importante. Pero vamos a MetaMask, no nos alejemos del tema y observen MetaMask. Solo si esta wallet es anunciada, y se los digo porque ya esto fue anunciado en el libro blanco, esto no es cuento, esto está en el libro blanco de la compañía, cuando lo lanzaron allá en Colombia hace mucho tiempo, y solo si MetaMask se conecta, la hicimos. Y que nuestro One esté aquí, la hicimos. Ya te empoderaste automáticamente
Porque si tú tienes 1000 won dentro de esta wallet y ese won está representado en el CoinMarketCap a este precio, ¿qué quiere decir? Que vas a tener esa cantidad de won multiplicada por el precio del CoinMarketCap y nadie te va a poder decir que nuestra moneda no tiene valor, ¿ok? Porque ya se lanzan las billeteras, ¿a dónde? Al mercado abierto, donde están todas las cadenas de bloques. En esta primera instancia se va a lanzar en estas 3 wallets que nuestra querida y poderosa diamante negro Mai Loan nos dio a conocer a inicios de enero. Y una de ellas era MetaMask. Como ustedes saben, MetaMask es Web3 y esto es lo último en desarrollo que hay en carteras digitales. Estamos montados a futuro sobre un proyecto enorme porque solo MetaMask tiene una comunidad enorme de carteras. Entonces, esto es un beneficio poderoso para nosotros. Esto ya nos empodera porque nos conectamos con esa tecnología. Y nuestro exchange Uniswap, que usa tecnología DeFi, pues observen los datos. El volumen de movimiento de trader que tiene acá Uniswap. ¿Ok? 71 millones de trades en movimientos constantemente. Y acá 300 integraciones y 4.400 comunidades están disponibles en este protocolo de Uniswap que cada día crece más. Ok, tenemos entonces ya esas 2 herramientas. Sigo con el texto porque la compañía nos dice acá que desde las cadenas de bloques privadas de Ethereum nos abrimos y nos conectamos a las cadenas de bloques públicas globales. Abriremos todo nuestro proyecto al mundo. ¿A qué mundo? Hago un alto aquí. ¿A qué mundo va a abrir el proyecto la compañía? Nosotros somos ¿qué? Vendemos carros, vendemos celulares. Nosotros, bueno, si no vamos por la línea de deal checker, sí, ¿no? Pero nosotros como compañía en sí, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro negocio? Tecnología, blockchain, criptografía. O sea, nos abrimos a ese mundo criptográfico, pero la compañía es más ambiciosa, no solo al mundo de la criptografía, también se va a abrir al mundo comercial y también se va a abrir al mundo bancario y al mundo de, ¿por qué no decirlo?, de los gobiernos que quieran optar por usar Won como medio de pago en sus países. Lo dejo hasta allí. Entonces, uno de los mejores beneficios es el empoderamiento total del usuario. Quiere decir que al recibir esta tecnología, que es completamente descentralizada, porque Polygon es así. Nuestra cadena de bloques es 100% descentralizada y la compañía, al lanzarnos al mar abierto, ¿qué sucede? Automáticamente como token RC20 queda todo completamente descentralizado, queda todo abierto. Si esto es así y nos van a empoderar, pues yo sospecho que vamos a tener control de nuestros Won en nuestras carteras. Pero siempre hay un riesgo, como yo les he dicho a ustedes, porque el salirte de nuestra casa, que se llama One Ecosystem, nuestro castillo, nuestra fortaleza, está el riesgo de que pierdas todo, producto de que enviaste mal una transacción, porque te faltó una letra a la hora de enviar la dirección. Pueden pasar muchas cosas. Para evitar eso, les informo que en el video de acá, la compañía anunció una alerta de seguridad porque, lógico, nos están viendo. ¿Ah? Y saben para dónde va One Ecosystem. Saben lo enorme que es esta comunidad y quieren atacar nuestra plataforma porque una vez que One se pueda liberar van a entrar y el que desconozca mucho de esto pueden
quitarle todos sus yuan, porque el yuan va a liberarse. A liberarse es moneda viva, real. ¿Me entienden el detalle? Entonces, la compañía está utilizando una nueva tecnología que va a permitir que hayan procesos muy complejos a la hora de entrar a la oficina de One Ecosystem para proteger y también darle seguridad al usuario y que las cuentas no sean fáciles de hackear, ¿ok? Por eso ellos están recomendando que estén claros con los datos, escuchen el video está en el canal y traten de hacer el reseto de sus passwords si es necesario y pueden crear un password que sea completamente diferente al que ustedes tengan y eso lo escriben en un papel y lo deben guardar, adivinen dónde, en un lugar que sea un librito y lo esconden en algún lado, nadie debe saber eso, o se lo graban de memoria, o lo escriben y lo tienen guardado, pero nunca en un dispositivo móvil, nunca aquí, que lo va a guardar aquí, o guardarlo en una computadora, porque ustedes saben cómo están las cosas, entonces hay que evitar eso. Tenemos la seguridad y el servidor que dice el anuncio es un Cloudflare, pues esto es lo que he encontrado que se llama Cloudflare. Y básicamente, pues este es un sistema de seguridad, de alta seguridad. Y este sistema de seguridad, pues, trabaja con IP. Por eso es que ya entiendo varias cosas, ¿no? Lo del KYC tiene que ir relacionado con un IP para que te ubiquen si en verdad tú vives en ese país. Si tú vives en ese país, automáticamente el IP va a saltar y Cloudflare, que es un sistema de protección, es una red pública de internet muy famosa, puede dar veracidad de que tú vives en ese país y que tienes el KYC de ese país y por lo tanto eres de allí. Y no se puede crear una falsa identidad porque cualquiera pudiera crear una falsa identidad y decir que vive en otro lado y se meta al sistema. Uno no sabe. Entonces la compañía está buscando un soporte robusto. Y yo pienso pues que este sistema Cloudflare es uno de los que está utilizando para dar esa super protección a la nueva plataforma y que eventualmente cuando entremos allí van a aparecer unas herramientas de seguridad para poder identificar que eres tú y saber pues que no es un robot, porque ahora con la inteligencia artificial se crean robots que te pueden llegar por un correo electrónico. Fácilmente alguien puede crear una publicidad y enviarte un correo diciendo que puede ser de la compañía. Uno tiene que aprender a detectar estas cosas. Entonces yo no les recomiendo que abran ningún correo masivo que llegue por allí diciendo que es algo de la compañía, porque donde le das un clic, bajas un aplicativo que ni cuenta te das, es un bot, se esconde en la computadora y a los dos o tres días se activa y genera, como quien dice, un rastreo de todas tus actividades y comienza a pasar información. Cada vez que tú entras a un portal web, lo que escribas comienza a mandar a ese bot la información de dónde viene, te ubica y eventualmente el hacker dice, ya tengo los datos, así que vamos a entrar y vamos a ver qué pasa. Claro, como estamos protegidos dentro de One Ecosystem, es muy difícil, quiero decirles, es muy difícil que puedan entrar y llevarse los One, porque primero necesitan gas, si no, no van a poder sacar nada. Segundo, como necesitan gas, bueno, supongamos que lo tengan y lo consigan, pero ¿para dónde van a llevar esas monedas? Las van a llevar para el mismo One Ecosystem, o sea que todo queda en casa, no hay problema. Tú pegas un reclamo y lo más probable es que la compañía te pueda resolver eso. Pero cuando las monedas salgan a las wallets públicas, a las blockchain de afuera, olvídate. Allí ya el empoderado y el responsable eres tú. Porque por una mala decisión cometes un error y bueno, ya no puedes hacer nada. La compañía no te va a poder resolver ni ayudar en eso. Por eso cuando eso se dé, yo les voy a decir algo. Ustedes tienen que estar tranquilos. Yo voy a tratar de ayudarlos lo más que pueda en este canal. Cuando esas oportunidades se den, vamos a tratar de hacer unos tutoriales con calma para que no se desesperen. Porque yo sé que en Latinoamérica y en el mundo entero
Hay una enorme necesidad de flujo de efectivo. Y ahora que la compañía va a poner las reglas y este empoderamiento que nos va a dar a todos después del evento de Malasia, puede crearte una locura o puede darte una calambrina en los pies, como escuché a varios por allí cuando se dieron cuenta la cantidad de poder de compra que tienen con One y están observando que esto ya se va a hacer una realidad muy pronto. Les da la calambrina porque dice, porque es demasiado activo que uno va a manejar. Supongamos una persona que creyó en esto y compró un Power Pack y tiene 1 millón o 2 millones de One. O sea, la cantidad de poder de compra que va a tener esa persona, si no sabe administrar bien eso, se le puede complicar. ¿Ok? Entonces hay que ir con calma. ¿Ok? Si tienes 10.000, si tienes 2.000, si tienes los 23.000 One que yo les he dicho, ya tienes tu primer millón. Ahora bien, no sabemos tampoco si la compañía va a lanzar One al precio de 43, 44 dólares como está en el CoinMarketCap. No sabemos eso. ¿Qué tal si es más? ¿Y qué tal si es 50? Entonces te va a empezar a dar la taquicardia. ¿Ah? ¿Y qué tal si por alguna de estas casualidades, porque yo la estoy mentalizando y lo estoy decretando que así sea, la compañía dice, One va con los 100 dólares y ese va a ser el precio de nuestro OES que nosotros como comunidad nos merecemos y para todos aquellos que han esperado, va a ser de 100 dólares. ¿Puede ser? Yo no sé. ¿Y si eso fuera así? ¿Qué vas a hacer tú? Aquel que logró sacar la mayor cantidad de One dijo, lo hice, bro, resolví. Ya veo mis One aquí, las tengo en MetaMask o en SafePal o en Trust Wallet. Una porción la tengo allí. Y mira, este es el valor real. La hiciste. Ahora bien, la idea es que este activo digital te dure para toda tu vida humana en este plano. Y que le quede una herencia a tus hijos sin tener que gastar ni un One en un exchange. Pero esa clase se la voy a dar después. Porque vas a gastar otras criptomonedas, pero tu One va a quedar íntegro sin ser tocado. Eso es utilizar el recurso financiero que gracias al One Academy uno ha aprendido y ha recibido ese conocimiento por años y ahora lo vamos a poner en práctica. Todo el que se educó va a tener la ventaja de aquel que no lo hizo. ¿Ok? Se me queda algo por acá. Estamos en una media hora de transmisión. Creo que voy a responder las preguntas que ustedes hagan por acá en la sala de chat. Creo que estamos claros con la información. Voy a observar un detallito más de lo que dice el corporativo, porque con esta noticia tan corta, es muy simple y sencilla, pero la compañía está soltando una información directa y poderosa. Este es un cambio que abrirá horizontes completamente nuevos para nosotros y nuestro crecimiento y desarrollo hacia la tecnología, la innovación, la independencia financiera, lo está diciendo la compañía, la prosperidad, por Dios, ¿qué es la prosperidad? Y las increíbles, increíbles oportunidades de todos nuestros proyectos en One Ecosystem, dijo en un video especial dirigido a todos los miembros el CEO de la empresa, el señor Vensislav Slakov. Instó a toda la familia de One Ecosystem a transferir sus cuentas y ser parte del futuro y de este cambio revolucionario. Destacó lo que sucedería, pues, si los miembros no implementan sus cuentas a tiempo. Y eso es algo que, pues, siempre se lo voy a repetir. No será posible ningún tipo de transacciones entre cuentas, o sea, un P2P no lo vas a poder hacer. O sea, de ya quiero decirte, no lo vas a poder hacer. Solo los que están en Polygon. Solo las cuentas implementadas podrán comprar los módulos educativos. ¿Ok? Eso está claro. Solo los implementados podrán comprar todas las ofertas de DealShaker y de Wambita cuando llegue a tu país. Solo los comerciantes de DealShaker implementados podrán vender sus ofertas
quiere decir que si tú no estás en Polygon no podrás hacer negocio de ningún tipo con la comunidad que existe actualmente. Solo las cuentas implementadas utilizarán la piscina de conversión de DealShaker. Y ahí no se está refiriendo a que si eres comerciante o si eres IMA. Está diciendo solo las cuentas implementadas utilizarán la piscina de conversión de DealShaker. Lo voy a poner aquí para que lo observen. Porque la compañía ha sido muy clara con decir que eventualmente los IMAs también van a poder participar de esa piscina. Y este pool hay que crearlo para que nuestro One pueda ser intercambiable libremente ya después en otros exchanges. Porque el paso más difícil es crear este pool de liquidez. Y en la primera etapa, pues se va a apoyar a los comercios. Y en la segunda etapa, entrará todo el mundo. ¿Ok? Ahí está el dato. Pero si están las wallets y podemos disponer de ellas, el P2P es libre. Así que cualquiera que tenga MetaMask, por decirlo así, o cualquiera de las otras dos wallets, tiene la capacidad de mover sus WAN de un punto A a un punto B, pagando el gas de Polygon al precio de Polygon. Ok, voy por acá con preguntas. Preguntas de abajo hacia arriba. ¿Podrás explicar los dos paquetes de New Life en Infinity, cantidades de monedas y los socios más el gas? Bueno, ahora mismo este video no es de ese tipo de información. Voy acá con otra. Quiero saber si ya... Lo único que te puedo decir es que eso es como una ICO. O sea, vas a poder conseguir muchos WAN a un precio muy bajo al adquirir estos módulos. Muy bajos. Entonces, ya para más información, cualquier cosa me escribes y yo les hablo sobre el tema, sobre lo que hay para poder apoyar a aquellos que quieren todavía y que creen, porque esto es una cuestión de creencia, ¿no? Porque tú puedes tener una cantidad de WAN, dice yo me conformo con esto, voy a esperar a ver qué pasa. Pero cuando tú decides, voy a esperar a ver qué pasa, cuando el que pasa resulta que es tan bueno, ya es tarde para adquirir estas promociones especiales, porque una vez que el precio sea real, nadie va a querer liquidar a un precio menor. Créeme que eso es así. Voy con José, dice, quiero saber si ya va a haber envíos en toda Latinoamérica, a todo el mundo en 100% One, también sí, como los productos... bueno, eso viene, quiero que sepas. Lógico, después de lo que sucede en Malasia, todo va a ser más fácil. Porque viene la automatización. Tienen que tener en cuenta que el periodo termina justo en marzo. Inició en septiembre y termina en marzo. En marzo, el periodo manual donde los comerciantes envían sus WAN a la cantidad de WAN que quieren al pool a través de un aplicativo que la compañía ha desarrollado, termina y entra el proceso de automatización. ¿Cómo será? Ya lo veremos cuando nos los anuncien y cuando eso venga en los próximos meses. Eventualmente, pues apretar un botón y se irá la cantidad de WAN a la piscina, porque de repente un comerciante quiere que hace con una cantidad guardada. No requiere convertirlos todos. Dirá, espérate, yo voy a esperar aquí y yo quiero guardar esto acá, porque quiero también comprar otros comercios usando el WAN, entonces no me conviene convertirlos todos, voy a convertir una parte. Y eso es lo que viene después de marzo. Eventualmente, cuando eso suceda y los comercios noten que pueden cambiar rápidamente sus WAN y el pool comienza a crecer, este pool de liquidez comienza a aumentar de una manera exponencial muy grande, todo lo que entra allí automáticamente se va a convertir a euros de manera instantánea. WAN a USDT y el sistema interno Flux lo convierte a euros. Una vez que estén convertidos en euros, el comerciante los retira. Y eso va a ser bien interesante porque cuando eso suceda, pues veremos todas las ofertas en DealShaker al 100%. Eso va a ser así. Voy para acá, dice Juanra, dice, hola Eric, gracias por su trabajo. Pregunta, ¿puedo pasar el gas de una cuenta a otra? Eso no se puede hacer. El gas que está en una cuenta termina en la cuenta. Así es como opera eso, no se puede transferir el gas. Igual en Polygon o en cualquier blockchain, el gas lo consumes tú ahí mismo. Se descuenta automáticamente. En algunas blockchains tienes que comprar
el token de la blockchain o la cripto de la blockchain para poder mover cualquier token. En el caso de Ethereum, si tú vas a mover eh, eh, tokens RC20 en Ethereum, necesitas comprar Ether y tener dentro de esa wallet Ether para que a la hora de tú mover X cantidad de Ether, puede ser un USDT, pero que está en Ethereum, pagas el fee y la blockchain te permite enviar eso a otras carteras, ¿ok? O a un exchange, pero tienes que pagar el costo. Con Polygon va a suceder igual, vamos a tener que tener Matic en la wallet de MetaMask para poder enviar los OEs a alguna dirección en particular. Como ya va a ser un token liberado, pues lo vas a poder enviar a cualquier dirección donde el token esté registrado. Y quiero decirle, estas cosas a veces se salen de control, porque una vez que One sea liberado, además de las 3 carteras, pueden salir otras carteras que por default comienzan a integrarlas dentro de su sistema. Igual va a suceder con muchos exchanges. Van a empezar a registrar los One dentro de su sistema y va a reflejarse el One allí al valor del mercado. Y como One no es un token o una criptomoneda de trading, o sea, no es una criptomoneda para entrar en estos procesos de negociación de compra y venta, pues muy fácilmente puede estar registrado en muchos exchanges. Cuidado con una sorpresa. Y después que eso suceda, el One estará allí y los exchanges por lo general crean sus propias wallets, sus propias billeteras internas y el token estará allí. Puedes irte a Binance, por eso un ejemplo, y te vas al token de One. El asunto del swap, bueno, eso va a depender del pool de liquidez. Quizás al principio cuando vas a hacer el swap te dice todavía no hay un pool de liquidez suficiente, nada más puedes cambiar cierta cantidad. Eventualmente cuando el pool de liquidez crezca y ya sea mucho más grande, cualquiera va a hacer swap automáticamente sin ningún problema. Y eso va a ser lo lindo de este proyecto, pues por eso es el empoderamiento que nos está diciendo la compañía, porque van a soltar todo, van a soltar los tokens y eso va a quedar libre. Voy con más preguntas por acá, dice. Dice, Eric, ¿has podido averiguar algo de lo que publicó un IMA en Japón acerca de la posible unión? Mire, hay un video exclusivo, te lo voy a mostrar. Yo hablé sobre lo que dice ese japonés. Y lo basé según información que estaba allí en japonés, lo traduje, hice un video exclusivamente en mi canal, está de eso, te lo voy a mostrar. Para que entres, lo busques, tiene traducción ya simultánea. Quiero decirles que tengo problemas con el sistema de traducción de los videos largos como el que estoy haciendo. Para poder traducirlo me va a tomar más tiempo porque por alguna razón YouTube cambió los términos y condiciones para plataformas de terceros que ofrecen este servicio y no puedo traducir eso de un día para otro. Los videos cortos ya encontré una manera de hacerlo más rápido y estoy haciendo las traducciones. Pero los videos largos está complicado, muy complicado en este momento. Pero bueno, voy a ponerte el video para que lo veas. Y el video está claro, la información que yo doy allí. Y está aquí el tema donde yo hablo acerca de muchas cosas que pueden pasar, porque el tema era bastante álgido, pero se habló del material y toqué toda la información. ¿Ok? Y lo pueden encontrar. Lo pueden encontrar en el canal. Ahí se los voy a copiar. Espero que no me tumben la transmisión YouTube. Es un video de, de tu propio canal. Vamos con eso. Aquí lo pego, ¿eh? No deberían tumbarlo, ¿no? Vamos a enter. Ahí sí pasó, ¿verdad? Claro. Que YouTube le pone un enlace de Facebook y ¡clan! Te corta la transmisión de una vez, porque no. Eso es mandar cosas a otras redes, yo no les gusta. Ahí les puse el enlace al video para que lo puedan ver. Analicé esa información, todo desde un ángulo de vista mío, muy subjetivo. ¿Ok? Este canal no es objetivo. ¿Ok? Yo soy muy subjetivo, así que la información que está saliendo aquí la estoy dando yo. Lo objetivo sería lo que dice la compañía. Váyanse al canal de la compañía. La compañía es sumamente objetiva con el proyecto. Y lógico, ellos están por el bien de todo y la información es muy general, ¿no? Ok. Vamos entonces con más preguntas por acá. Bueno, sobre ese tema, básicamente
Vamos a ver qué pasa. Es que tenemos que ver con qué viene la compañía, con todo lo que va a decir en Malasia. O sea, no me puedo adelantar porque yo nada más le puedo decir lo que dijo nuestra diamante Mailoa. Nuestra diamante negro Mailoan dijo que venían 3 wallets y que venían 8 exchange. Y sobre el video de los exchange ya lo hablé hace un tiempo atrás. Voy por acá, dice... ¿Cómo acceder, dice Luis, a comprar más One? ¿Se puede? ¿Y cuánto cuesta el paquete más pequeño? Bueno, para todo eso me contactan por Messenger. Ustedes saben, pueden entrar a yosoyone.com. Ahí van en mis redes privadas y seguras. Se las voy a dejar por aquí, yosoyone.com, porque hay mucha clonación, ¿ok? Mucha clonación de mi nombre y eso es un problema. Van aquí donde dice contacto, ¿ok? Y aquí en contacto, si entras al logo de Facebook, te vas directo a mi cuenta en Facebook y ahí me escribes por Messenger. Si quieres entrar al canal, pues entras a Telegram, ese es mi canal privado, me escribes por allí que quieres contactarme, yo te contacto directamente por Telegram o por correo, que eso pues en realidad lo uso muy poco, lo veo muy poco, pero se da el apoyo. Y por acá abajo, pues también puede ser, pero no utilizo mucho este sistema de acá porque es que tengo demasiada información y no puedo procesarla. Voy con las redes que están en el móvil, eso lo hago más rápido. Voy con más preguntas. Esta transmisión quiero cortarla antes de la hora para evitar el problema de que se atrase mucho la traducción. Dice Hernando Giraldo, dice, buenas noches Eric, ¿qué pasó con el curso de hipnosis? Voy para allá. A todos los que compraron el curso de hipnosis, el curso va. El problema es que como hay un tráfico enorme de asistencia a los IMAs que están en proceso de ir a Polygon, se me ha complicado un poco y entre ellos está este comerciante que tenía un doble perfil y que tengo que corregir ese asunto. Les prometo que para la semana que viene ya vamos a tener, el video está listo, quiero decirles, el video ya está todo editado con toda la información del curso, pero si no tengo la cuenta activada, entonces el comerciante no va a poder recibir los Juan al 100% y la idea es que ese comerciante reciba sus Juan para que pueda liberar los cursos. Todos los cursos que se van a dar allí, cuando se lance el video de forma privada, aquellos que dieron sí voy con este comerciante, van a poder comprar las ofertas de los módulos que él tiene allí. Son muy buenos y son prácticos porque trabajan, tú pones tus audífonos y trabajan a nivel del subconsciente para mejorar ciertas cualidades y hábitos que uno quiere cambiar en el día a día. Así que eso viene, no se preocupen, yo lo estoy trabajando. Espero a ver si la semana que viene ya la compañía me resuelve esto. Y una vez que esto esté ya aprobado y la cuenta activada, él tiene que ir a Polygon. Hacemos el salto a Polygon porque son varias cosas, ¿no? Y ya podemos disponer de este comerciante. Dice Tronlink, genera en staking, no pagas fee. Bueno, todo esto va a ser posible. Andrea nos dice, Eric, buenas noches. ¿Cuándo va a dictar el curso de hipnosis? Bueno, ya acabo de hablar de eso, Andrea. Ya que yo pagué con el comerciante en Panamá. Claro que sí, eso se va a hacer. Ahí no van a perder absolutamente nada. Todo eso está guardado. Voy a activarle el wallet al comerciante. Vamos a verificar quién es lo que entraron. Si alguien ha entrado, por favor, y pagó, me escribe por Messenger y yo lo agrego al grupo de WhatsApp que hemos creado exclusivamente para este curso de hipnosis médica, por cierto. Es un sistema donde tú mismo pues te puedes sanar de muchas dolencias. Preguntas por acá, veo signo de interrogación. ¿Podrías explicar los dos paquetes New Life? Bueno, eso al privado. Quiero saber si ya va a haber envíos en toda Latinoamérica. Ya se lo respondí. Voy por acá arriba. Dice Eric, si de los 250 mil millones de tokens hay una elevada cantidad que no hagan el salto a Polygon, ¿esto en qué influirá si son quemados? Mira, esas respuestas las vamos a saber cuando la compañía nos dé toda la información. ¿Adivinen dónde? En Malasia. En Malasia van a soltar una información
pero no creo que en ese momento ellos hablen de la quema o lo que se quedaron, porque van a hablar del último día, ¿no? Se cierra la blockchain pública y lo que viene a futuro. Ya tendremos más datos después de ese evento. Ya veremos qué sucede, porque se tiene que hacer una auditoría de la blockchain. Saber cuántos somos, cuántas wallets se van a poder crear, mucha información, cuántos tokens va a tener la compañía, cuántos tokens tiene la comunidad, cuántos tokens quedaron inactivos o quedaron, como quien dice, dormidos allí, porque no sé cuáles van a ser los próximos términos y condiciones de la compañía con aquellos que nunca entraron. No sé, pues quizá ellos puedan llegar a algún término con esa comunidad, porque sería bueno que todos estuviéramos. A mí no me convence nada de que esas personas pierdan sus WAN, honestamente, no me gustaría. Lo lindo sería que les dieran un plazo, un término o alguna negociación donde ellos puedan habilitar esa cuenta y bueno, ya sería algo, un arreglo con la compañía, pero no les puedo garantizar eso, quiero decir. Porque yo sé cómo funcionan las cadenas de bloques. Una vez que se cierra, se tranca todo y se lanza el token a público, vamos con lo que están. El que perdió los tokens por alguna mala transacción, el que no los compró en el momento dado, el que no los minó, tantas cosas que pueden pasar, pues se quedó, lamentablemente, eso es así. ¿Qué significa las monedas gas? No, las monedas no son gas. El gas es el gasto que uno tiene que asumir al moverse en la blockchain. La blockchain es como una autopista donde para poder utilizar esa autopista tú tienes que pagar ese gas para poder moverte de un punto A un punto B. Necesitas combustible y eso es el gas, y ese gas tú lo pagas con la criptomoneda de la blockchain. En este caso, nosotros tenemos que pagar el combustible para movernos en la blockchain de Polygon con Matic. Mientras estemos dentro de la compañía, tenemos que pagar ese gas con el combustible de la compañía, porque ellos pagan a Matic, pagan a Polygon con Matic, pero ellos dentro del sistema, de manera interna, de wallet a wallet en One Ecosystem, el gas tiene otro precio. Pero cuando las monedas se liberen, el precio que vamos a pagar es el precio de la blockchain de Polygon en este caso. Dice, alguna otra pregunta por acá. Dice Jimmy, buenas noches desde Cartagena, Colombia. Eric, tengo una pregunta, dice, que puede sonar obsoleta o ingenua cuando dices que somos un token ERC20. ¿A qué te refieres? Bueno, te lo voy a explicar de manera simple, lo más simple posible. Cuando Ethereum se creó, sé que hubieron muchas modificaciones, pero vamos a arrancar cuando Ethereum comienza a ser el que conocemos hoy. Hay un Ethereum Classic por allí, que ese fue el inicio de todo y se creó una bifurcación. Cuando Ethereum, como proyecto que conocemos al día de hoy, ellos crearon su Ether, que es la criptomoneda de todo lo que es el proyecto o la fundación Ethereum. Esta fundación lo que perseguía era crear un código abierto donde cualquier persona podría desarrollar su token. Y estos tokens creados dentro de Ethereum se les puso una nomenclatura que es así: ERC20, ¿no? ERC-20. Esa es la nomenclatura para definir un token que se puede intercambiar, en un token que es fungible, se puede quemar, se puede destruir, se puede almacenar y se puede distribuir. Y todos los tokens son iguales, tienen su mismo valor. ¿Ok? Ese es el concepto de la cadena de bloques madre. Y para poder generar estos tokens ERC20 necesitas un contrato inteligente que va a especificar en ese contrato cuál es la función de ese token, cuál es su utilidad
para qué sirve, qué se va a hacer con ese token, cuál es la cantidad de monedas que van a estar dentro de ese contrato. Y ahí se especifica todo. Y eso es lo que ha hecho la compañía. Creó en Ethereum una cantidad de token ERC20, pero tomó la decisión de irse a una tecnología mejorada dentro de Ethereum que se llama Plasma. El Plasma es una tecnología que se desarrolló en el 2014-2015 por Vitalik Buterin. Y él creó este concepto, esta idea de Plasma, para crear una capa 2 de alta velocidad donde se pueden hacer transacciones sumamente rápidas sin tener que esperar la lentitud de la capa 1 que da Ethereum. Entonces el Plasma, desarrollado por Ethereum, se creó el concepto y quedó muchos años sin que nadie hiciera nada con eso, hasta que empezaron los primeros desarrolladores a entender de qué se trataba ese Plasma, y una comunidad de India comenzó a trabajar con esa tecnología. Y adivinen qué, crearon Polygon. Entonces, Polygon utiliza Plasma de Ethereum. Y Polygon no puede operar sin Ethereum. Es como un simbionte que se le pega a la cadena de bloques de Ethereum para poder tener toda la validación de las transacciones en las profundidades de esa cadena de bloques. Porque Ethereum está conectado a miles de servidores, a computadoras que trabajan con wallets que almacenan 32 Ether como mínimo. Y el tener almacenado esa computadora 32 Ether le garantiza un activo digital mensual como un plazo fijo que va a recibir ese servidor. Entonces, para poder comprar esos servidores en Ethereum, es un protocolo, es un proceso, no es fácil ser un validador de la cadena de bloques de Ethereum. Tienes que saber, tienes que conocer eso, y tienes que también tener unos equipos que no se apaguen nunca, que nunca se caiga el internet, que nunca se le vaya la luz, porque te penalizan y te cogen de los Ether de que tienes ahí, te lo castigan, pues, por decirlo así, porque eso no se puede apagar nunca. Entonces son equipos especializados y son empresas especializadas que dan ese servicio para sostener lo que es Ethereum. Claro, estos equipos no son como los equipos de minería de Bitcoin, que son llamados ASIC. Estos equipos ASIC consumen mucha energía y son computadoras exclusivamente para minar Bitcoin. Estos servidores de Ethereum trabajan de otra manera, utilizan tecnología de minado, de Proof of Stake, que es sumamente rápido, y todo Ethereum, pues todo lo que esté montado sobre Ethereum puede hacer lo que se llama el staking, que eso es algo que les hablaré más adelante, para generar fuentes de ingreso, generar pool de liquidez, para poner a trabajar tus criptomonedas como un plazo fijo y te genere más activo digital sin tener que gastar ni un centavo de tus tokens, sin tener que venderlos, sin tener que intercambiarlos por otros. Tú los pones a trabajar para ti y te genera un montón de dinero. Entonces, los tokens ERC20 vienen de esa tecnología de fondo, y nosotros en Polygon tenemos nuestro token ERC20, que es una nomenclatura para poder intercambiarse con otros tokens ERC20 de otros proyectos. Solo Ethereum tiene un montón de proyectos conectados con este tipo de contratos inteligentes. Ahora bien, existen los tokens ERC721, y esos son los tokens no fungibles que pues se utilizan para todo lo que son propiedades intelectuales. Por decir un ejemplo, tú hiciste este lente, lo diseñaste y creaste un token ERC721 que tiene un valor X, y lo ofertas en una plataforma donde la gente puede apostar, por decirlo así, a ver quién da más por este lente que tiene 300 años, por decir un ejemplo, y es físico. Aquí está, te tomo la foto, y este lente va a tener un token ERC721 que va a avalar el valor de esta prenda, de este producto, y es
no es fungible, o sea, es único, no se puede reproducir, no pueden haber más tokens de esta misma categoría, no, él es único con un contrato inteligente único. Entonces la persona cuando compra esa información compra eso, ese activo digital único. Y acá les voy a decir algo, hay personas que han hecho unas obras de arte ahí muy sencillas y han vendido esos tokens no fungibles y han hecho una fortuna. Y eso es otro universo. Y quiero decir, la compañía podría entrar a colocar en DealShaker ese tipo de promociones, pero eso es un desarrollo aparte que la compañía pudiera hacer, entrar en los tokens no fungibles, con todo tipo de información. Imagínate, tú puedes crear un libro basado en tokens no fungibles, puedes crear una obra de arte, puedes crear un video que tenga un valor único, puedes crear una frase y la vendes porque tú la inventaste y le pones un valor con tokens no fungibles. Puedes tener una reliquia de algo y lo quieres publicar con un token no fungible. O sea, se pueden hacer muchas cosas. Eso es un futuro que inició hace varios años atrás y al día de hoy está en crecimiento, pero es bastante nueva la tecnología todavía. Voy por acá con más información. Dice otra pregunta, dice Gustavo Adolfo. Mi socio sabe si después del 24 de marzo los paquetes educativos traerán token para adquirir minería o desde ese momento se terminará la minería de nuestra criptomoneda. Bueno, tengo que informarte que la minería se terminó hace ya tiempo. Desde que la compañía se fue a Polygon, la minería tradicional, esa que se utiliza para crear bitcoins, que se llama Proof of Work, prueba de trabajo, terminó cuando la compañía decidió ir a la blockchain pública de Polygon y dejó Ethereum. También Ethereum cambió, quiero que sepan. Ethereum trabajaba con Proof of Work, pero ellos hicieron un salto enorme y dejaron todo eso atrás. Toda la gente que hacía minería de Ethereum con tarjetas de video de altas capacidades perdieron su activo. En el sentido de que o te pones a minar Bitcoin o otra criptomoneda que te permita utilizar esa tarjeta o las vendes. Pero todos aquellos que hicieron mucho dinero minando Ethereum en Proof of Work, eso se acabó cuando la compañía o la fundación Ethereum tomó la decisión de dejar eso en el pasado e irse a una blockchain más ecológica, es lo que llaman ellos, para que la minería se hiciera por stake, con computadoras sencillas, computadoras, servidores que puedan validar las transacciones de la cadena de bloques. Entonces, como eso ya terminó, al comprar un paquete de educación, automáticamente tus WAN se minan instantáneamente en tu wallet al hacer la compra. Y otra porción de regalo solo se va a minar instantáneamente cuando termines los módulos de educación. Entonces, ¿qué va a suceder? Como el WAN va a ser liberado, ¿ok? Y va a tener un precio real del mercado blockchain, del mercado de los exchange y del mercado del CoinMarketCap, automáticamente los módulos de educación se van a poder comprar y te va a traer la cantidad de fichas promocionales que va a minar la cantidad del valor de WAN al día de hoy. Entonces, cualquiera que quiera entrar y comprar los módulos lo va a poder hacer. Compras el módulo, te dan la ficha, pero te da el valor exacto al día de hoy. Quiere decir que es una forma de poder ayudar a que las personas se eduquen y reciban ese dinero fiat que están metiendo en el módulo de educación, lo reciben automáticamente en WAN, pero al valor del mercado del que está el WAN. ¿Ustedes me entienden? Porque ya el WAN va a estar a un precio, no se va a poder cambiar eso. Entonces, lo que va a suceder es que cuando eso pase, los módulos de educación van a seguir operando, pero ya no vas a tener el beneficio de minarlos a un precio mínimo, como de ICO. Ustedes saben que una ICO tú consigues los tokens a centavos, pero tienes que comprar buenas cantidades para que seas, como quien dice, un tenedor de ese token en particular y que lo almacenes, porque a futuro va a tener un valor en la medida que se intercambie aquellas monedas que son así, pues. En el caso de nosotros, nuestro proyecto es un proyecto híbrido, quiero decirles.
porque tiene un comportamiento como que si fuera volátil, en el sentido de que estamos entrando en una especie de ICO desde hace muchos años y hemos adquirido el token a un buen precio, a centavos. Muchos lo han adquirido a 2, 3 euros y así sucesivamente. Cada quien ha entrado en un momento de la etapa. Pero ahora el valor va a ser anclado a un precio fijo. Entonces esto es lo que hace que el proyecto sea sumamente interesante, sumamente diferente a todo lo que hay, porque One es así, One es completamente diferente a lo tradicional. Ahora bien, gracias a esa diferencia, exchange como Uniswap también nos han seguido la ruta. Proyectos como MetaMask que utilizan Web3 también van por esa línea. Y todo el desarrollo de Ethereum a futuro es buscar una independencia de Bitcoin, una independencia total del valor fluctuante del sub y baja que da Bitcoin. Ya Ethereum no puede hacer nada, él tiene que seguir esa tecnología donde el valor lo da la especulación. En el caso de nosotros, el valor no lo va a dar la especulación, el valor lo da la comunidad, el valor lo da el contrato inteligente, el valor lo da el algoritmo por el cual fue diseñado este proyecto. Y básicamente vendrán otros proyectos con ideas similares, porque esto es algo nuevo que están haciendo ahora en el 2024, 2023, y veremos proyectos similares que van a tener stablecoin a un precio fijo, no basado en fiat ni en commodity, sino basado en el algoritmo de una cadena de bloques. Ok, voy con más preguntas por acá. Ya para terminar la transmisión, me fui ya a la hora y 6 minutos. Bueno, no veo más preguntas. Creo que esta noche ustedes van a empezar a analizar lo que tienen, porque la información que nos da la compañía es muy clara. Ya para terminar, vuelvo a repetírsela nuevamente, porque si estás entrando en este preciso momento, quiero que sepas esta gran verdad. El 23 de marzo es el final del despliegue de la cadena de bloques de One, de capa 1 a capa 2. Termina el despliegue y comienza un nuevo futuro para todos nosotros. En esa gran actividad que se va a realizar en ese Congreso Mundial de One Ecosystem, que su nombre o su eslogan es "El futuro comienza hoy", que va a ser en Malasia, 22, 23, 24, se fijará el final del despliegue de esta blockchain. Quiere decir que se va a cerrar Polygon y los que entraron, entraron, y el que no entró se quedó por fuera. La transferencia de la cadena de bloques pública de Polygon abrirá el sistema a una descentralización total. Ya ustedes saben lo que es la descentralización total. Y para utilizar un exchange que se conecta con ese concepto, tenemos a Uniswap, que es un exchange que trabaja con descentralización total. Eso se llama finanzas descentralizadas, lo que viene siendo el término DeFi. ¿Ok? Finanzas descentralizadas. Es uno de los primeros exchange. Ese exchange está basado en la cadena de bloques de Ethereum. Y sigue siendo la noticia que desde las cadenas de bloques privadas basadas en Ethereum nos abrimos y conectamos a las cadenas de bloques públicas globales. Quiere decir que al hacer esto, la compañía va a liberar el token y el token va a estar en todo lo que conocemos como blockchain. Ahora bien, investiga cuántas cadenas de bloque tiene Ethereum en capa 2, cuántos proyectos en Ethereum están creados con contratos inteligentes. Solo Ethereum tiene una cantidad enorme de proyectos. Todo lo que sea desarrollado con Ethereum se va a poder intercambiar o interactuar con nuestro ecosistema, con nuestro One. Piensen en eso. Así que todo está muy claro. Vamos a ver qué pasa en Malasia. Y yo quiero darle las gracias a todos ustedes por estar conectados en esta transmisión. El internet ha estado a buen ritmo. He estado observando la señal y está pura y limpia. Y eso es muy importante para que el video
pues no tenga altibajos y todo ha salido, como quien dice, en orden. Voy por acá, dice, la compañía habla de TRC20. No, ERC20. Rodrigo, no confundas la gimnasia con la magnesia, que se parecen mucho. Te lo muestro aquí, porque TRC20 es otra cosa, es otra cadena de bloques. Nosotros somos un token E de Ethereum RC20. Ok, grábenselo. Aquí está la información en Polygon. Observen. Ahí está. ¿Qué dice acá? ERC20. TRC20 con T es la blockchain de Tron. ¿Ok? Eso es otra historia. Y quiero decirles que si la compañía quisiera pegarse a esa blockchain, porque Polygon está trabajando en ese tipo de conexiones, donde nuestro activo One puede crear una cierta cantidad de tokens en otras blockchain, pero esos son desarrollos que la compañía pudiera hacer a futuros. Así como ustedes ven el USDT que está en Ethereum, el USDT está en Tron, el USDT está en varias cadenas de bloques, porque es un stablecoin. Esa es la ventaja de las stablecoin. Eventualmente el One pudiera estar en otras blockchain, pero eso vamos a dejarlo allí. Vamos con calma, no se me precipiten, pero el futuro es ilimitado. ¿Me entienden? Bitcoin nada más puede estar en su cadena de bloques, pero un stablecoin puede tener varias versiones de su stable o de su estabilidad como moneda en diferentes cadenas de bloques. Y si Juan así lo quisiera, lo pudiera hacer también. Pero vamos a trabajar primero con esta, que es Polygon. Vamos a concentrarnos en esta. Ya, si la compañía quiere desarrollar otra cadena de bloques en Tron, ya esa es otra historia y es otro proceso y lleva otro desarrollo, pero con calma, no nos vamos a precipitar con eso. Dice por acá Marco Antonio, dice, Eric, ¿cómo compruebo que ya estoy en Polygon? Pues ya que lo preguntas, vamos a entrar rapidito al portal y el portal web, que es este. Para poder entrar a él, voy a hacer lo siguiente. Deme un segundito. Déjeme colocar aquí una cuenta. Y ya estoy entrando. Ok. Ya te voy a decir cómo se entra allí. Quedan 29 días. El tiempo se está acabando. Si no has hecho el salto, hazlo. Tú vas a esta wallet que ves acá. Ok. Vamos a la wallet. Espera un momentito que voy a hacer un zoom. Ok. Aquí. Vas a este lugar que se llama wallet. Le das un clic. La página carga. Y vas a ver que hay dos wallet descritas aquí. Si nada más ves una, como esta que estás viendo aquí, si nada más ves esta, puede ser por dos razones. Una, que si tu cuenta fue creada del 18 de febrero del 2023 al 2014, en ese periodo, quiere decir que tú estás en capa 1. Ahora bien, si tus cuentas fueron creadas después del 20 de febrero del 2023, te puede aparecer así, pero tú estás en Polygon. Todos aquellos que sus cuentas fueron creadas después del 19 de febrero del 2023, todas esas cuentas están salvas, están en Polygon. Pero si tus cuentas fueron creadas antes del 18 de febrero del 2023, no estás en Polygon. ¿Ok? Voy a salir de esta cuenta que está acá y vamos a entrar a una cuenta que sí está en Polygon para que puedan ver la información. Ya muchos están claros con esto porque siempre les mando el video de cómo saber si estoy en Polygon, y para eso vamos a entrar en una cuenta que sí está en Polygon. Y es muy simple, vamos a la wallet igual, y en la wallet te vas a dar cuenta que tu monedero tiene dos opciones. ¿Ok? Vamos aquí a la cuenta de Luxor TV, voy a la wallet y en la cuenta de Luxor TV
vas a observar esto que está aquí, ¿ves? ¿Lo están viendo? Si tus cuentas son de las viejas, de las creadas antes del 18 de febrero del 2023 y estás en Polygon, te van a aparecer estas dos. Está One, que dice la cantidad de One que tienes disponible, y One obsoleta, que aquí abajo te dice pues básicamente las transacciones viejas, ¿no? ¿Lo están tomando en cuenta? Bueno, yo creo que estamos claros allí. Si tus wallets son creadas antes del 2023, por decirlo así, tienes que aparecer con estas dos, si hiciste el salto. Si fueron creadas después de febrero del 2023, no te va a aparecer estas dos wallets, te va a aparecer una y ya estás en Polygon, no tienes que pagar absolutamente nada. Ok, voy con las últimas preguntas por acá. Dice, tengo una posibilidad de paquete de una... Bueno, todos los paquetes esos me contactan para yo darles la orientación, ¿ok? Me escriben y ahí yo les oriento con ese dato, ya que están preguntando bastante de ese asunto. Bueno, yo quiero darle las gracias a todos ustedes por la atención. Recuerden regalar un me gusta, que acá en vivo cuando hacen eso me ayuda mucho a que el canal se vea en diferentes partes del mundo. Si no estás suscrito, por favor, suscríbete al canal. Es muy fácil, solo tienes que apretar el botoncito de suscribirte. Ya si quieres apoyarme con una taza de café al mes, bueno, ya es otra historia. Lo puedes hacer, se lo voy a agradecer mucho porque así los coloco en el crédito al final de cada video. Pero si ya quieres ser un productor ejecutivo, y los digo porque si tú tienes una empresa y quieres que aparezca en todos los videos que yo hago al principio, puedes ser un productor ejecutivo. Sales al principio del video, puede ser tu sitio web, soyfeliz.com, por decir un ejemplo. Claro, yo tengo que analizar bien eso, ¿no? Tampoco voy a mandar a nadie a un sitio web todo extraño, ¿no? Pero también puedo poner tu nombre, si quieres que aparezca el nombre tuyo personal, aparece como productor ejecutivo. Eso está en YouTube. Usted le dan un clic donde dice Join y ahí están las dos opciones, la taza de café, que tiene un valor de una taza de café, y el productor ejecutivo, que es un poquito más caro, pero ya comienzas a formar parte del equipo de Luxor TV apoyándonos de esta forma. Y los productores ejecutivos básicamente tendrán su realce pues en cada video que yo produzca. Al final también van a aparecer los productores ejecutivos y aparecen en los créditos del scroll. Bueno, le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Será que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias.